En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a hacer la presentación de los que se van a confirmar. Hermanos, nos hemos reunido para celebrar la confirmación de algunos miembros de nuestra comunidad de bautizados. La confirmación es uno de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. El vicario episcopal, como representante principal de Jesucristo en la diócesis, preside esta asamblea, en la cual el Espíritu Santo, que ya habita en el corazón de los bautizados, se les infundirá con mayor plenitud, a fin de hacerlos madurar y crecer como cristianos. Renovemos nuestra fe en la presencia del Espíritu del Señor en medio de su asamblea y dispongámonos a recibir tanto los que se han de confirmar como los que estamos ya confirmados una nueva efusión de sus dones. Les voy a preguntar a ver si están presentes. Si escuchan su nombre, ustedes dicen: aquí estoy, Señor. Juan José Arellano Sánchez, Valeria Sherlyn Albarrán Monroy, Eric Fabián Zarza Aparicio, Ana Paola Zambrano Díaz, Yair Alejandro Suárez González. Vamos a celebrar la confirmación de estos adolescentes. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Oremos. Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo como luz verdadera, derrama el Espíritu prometido por ti, que siempre sin cesar la semilla de la verdad en los corazones de los hombres, suscita en ellos la obediencia a la fe, para que todos los renacidos a una vida nueva por el bautismo merezcan entrar a formar parte de tu único pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí,
Me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Estos jóvenes fueron bautizados con la promesa que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron en el bautismo. Como responsable de la instrucción catequética,
tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente que estos jóvenes han recibido la catequesis conveniente a su edad. Decimos, demos gracias a Dios. Muy queridos hermanos y hermanas, para reflexionar también en lo que se refiere a la confirmación. ¿Qué es la confirmación? En primer lugar, tenemos que partir de que hemos sido creados por Dios. Este salmo que escuchamos como salmo responsorial nos cuenta de un salmista que dijo, bueno, ¿y yo cómo fui hecho? En nuestro tiempo todavía había mucho misterio para eso de cómo nacen los niños. Y una pregunta así a los papás, ¿cómo nacen los niños? Pues decían los papás, eso no te corresponde ahora, después te lo digo, te lo explico. Ahora parece que ya los niños saben cómo nacen desde la primaria. Sí, pero antes no. El salmista también está viviendo hace muchos siglos antes. Todavía no había así instrumentos, ¿sí? para ver el vientre materno. Todavía no había así estudios de cómo sucede una concepción. Entonces, dice, bueno, ¿cómo aparecí en el mundo? Y él hace una reflexión, dice, el Señor me conoce desde el vientre materno. Cuando yo estaba siendo formado, Él me tejía como una persona así que con sus ganchos y su estambre, su lana está tejiendo una prenda. Así se imagina el salmista. Pero dice, Dios me conoce también. Si Él me ha hecho, pues Él me conoce perfectamente. Sabe cuando me siento, cuando me levanto. De lejos conoce mis pensamientos. Una expresión así muy hermosa. No ha llegado la palabra a mi boca y ya Dios la sabe. Él sabe lo que estoy pensando. Todo eso es así. Bendito sea Dios porque Él me formó. Y de ahí partimos nosotros para decir, ¿yo cómo voy a vivir? ¿Cuál es la misión que Dios me dio? Dios nos fue formando a cada uno así por pedido. Les platico la historia de mi vida. Nosotros fuimos 10. Si yo hubiera vivido en ese tiempo, no existiría. Ustedes no tuvieran párroco. ¿Por qué? Porque ahora las mamás dicen, oye, ¿cuántos hijos ya tienes? Ya tengo 3. ¿Tantos? ¿Sí? A mi mamá y a mi papá tenían ya 9 hijos. Y un día le dijo mi mamá a mi papá, estoy embarazada. Bendito sea Dios, vamos a tener el 10º hijo. Gracias a que mi mamá dijo, sí, quiero tener el 10º hijo, hay párroco ahora en Santana. Entonces fíjense qué interesante. Cada uno de nosotros nació así. Dios quería a un papá para esos niños. Te voy a hacer a ti nacer, porque tú vas a ser el papá de estos niños que se van a confirmar. Tú vas a ser la mamá de esos niños y te voy a dar un niño. Y este niño va a ser una bala, pero tú vas a ser la mamá y tú vas a preocuparte porque esta bala se canalice y sea un buen ciudadano. Y así, Dios a cada uno de nosotros nos dio una misión muy especial. Vas a ser padre, vas a ser hermano. Mi mamá murió a los 108 años. Dios pensó, le voy a dar a 10 hijos. Mi papá pensó, mi esposa pues está sana. ¿A quién le voy a dejar mi herencia? La casa que él mismo recibió. Al menor me la dejó a mí. Pero pensaba,
este canalla no va a echar a mi esposa a la calle. Se va a preocupar porque mi esposa tenga un lugar donde vivir. Entonces Dios tiene pensado todo eso de lo que nosotros debemos hacer. Y por lo tanto tenemos esa responsabilidad. Dios, ¿para qué me creó? Dios, ¿para qué quiso que yo viniera al mundo? En este tiempo en el que pocos son los que nacen, yo nací. Y entonces eso significa, entre muchas personas que pudieron nacer, yo nací. Y Dios me dijo, tú sí vas a nacer. Y ahí está nuestra misión en la vida. Regresamos, este es el salmo responsorial. Dios me formó para una misión. San Pablo, al principio, así según él lo cuenta, erró su misión. No era así malo, no era que se hubiera perdido así, pero dice, yo me preocupé mucho por seguir la ley. Así lo recibió de sus maestros. Sus maestros le dijeron, mira, tienes que cumplir la ley. Dice que hay que pagar el diezmo. Así es de que si tú ganas 100, tienes que dar 10 pesos a Dios. Tienes que respetar a tus papás, ¿sí? No debes decir mentiras. Tienes que ayunar tal día y tal día. Y San Pablo era muy fiel a la ley. Cuando apareció Cristo dijo, soy el Hijo de Dios. Murió por nosotros en la cruz. Y entonces, después de morir Cristo, se empezó a formar la iglesia de Cristo, los cristianos. Entonces, San Pablo no entendía eso. ¿Cómo es que Dios tiene hijos? Ellos decían, escucha Israel. El primer precepto que tenían, escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios. Y el Señor es uno. No hay 3 dioses, hay uno nada más. Y eso lo repite incluso en la actualidad el mundo judío. Todos los días al despertar, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces San Pablo tenía eso y lo llevaba así en la sangre. Cuando le dicen que Jesús es el Hijo de Dios, él dice, vamos a perseguir a esos blasfemos, y se pone a hacer la guerra contra los cristianos. Entonces Jesús lo encuentra camino de Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Pues vete, vas a ir allá a Damasco, Ananías te va a bautizar y tú vas a empezar a ser predicador de la palabra de Dios. Esto lo desconcertó todito. Él iba así en una dirección y Dios le dice, tienes que ir en la otra dirección. Por eso le costó tanto que hoy nos dice la lectura, me fui al desierto. No quería saber así ni mis amigos que me dijeran, oye, ¿por qué no fuiste el sábado a la sinagoga? ¿Por qué no has sido cumplidor con tu ayuno, con lo que hacías antes? Él se va al desierto y empieza a meditar. ¿Qué sucedió? ¿Qué tengo yo qué camino tengo que seguir en adelante? Interesante esto que dice, regresé a Jerusalén, estuve 15 días con Pedro. Pedro es la cabeza, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Y Pablo va a platicar con Pedro. A ver, ¿qué estás haciendo, Pedro? ¿Cómo está organizada la iglesia? ¿Qué tenemos que predicar? Dice también otra autoridad. Santiago va a platicar con Santiago. San Policarpo decía, el día de hoy estaba leyendo así, leemos el oficio de lectura a los sacerdotes. Entonces decía, nada sin el obispo. Es una máxima que se respeta en la iglesia. El obispo es aquel que me ha dado
a mí el nombramiento. El obispo es aquel que me permite confirmar. No debería confirmar cualquier sacerdote. Pero por la pandemia, el obispo dijo, doy la facultad a todos los párrocos, no les dio hacia todos los sacerdotes, sino a todos los párrocos, ellos pueden confirmar. Yo tengo que obedecer porque lo dijo el obispo. Así también San Pablo fue a ver a San Pedro, 15 días estuvo ahí. Santiago también era un obispo de Jerusalén. Y desde ahí empieza a cambiar. Es interesante, tenemos que cambiar. ¿Quién era yo hace un año? ¿Quién era hace 5 años? ¿Quién debo ser ahora? No puedo yo ir cambiando así, echándome a perder. Antes yo era bien bueno y ahora ando en la perdición. No, nuestro cambio tiene que ser siempre en mejor. Pedro, San Pablo lo entendió así, cambió totalmente y empezó a predicar a Jesús, a quien perseguía antes. Por eso nuestra vida está invitada así a cambiar continuamente. En el Evangelio también el Señor nos invita a recibir a Jesús. La confirmación va a ser precisamente recibir al Espíritu Santo. Marta y María eran 2 hermanas que vivían en Betania. Jesús tenía que subir algunas veces hacia Jerusalén y entonces ¿dónde se hospedaba? Ellas tenían un hermano, Lázaro. Marta, María y Lázaro vivían en Betania. Y entonces ahí se iba a quedar Jesús. A Marta, lógicamente, le daba así mucho gusto recibir a Jesús. ¿Qué le voy a hacer de comer a Jesús? La preocupación de ella era esa. ¿Qué le voy a dar de comer a Jesús? María estaba fascinada en la manera como predicaba la palabra de Dios, Jesús. Y entonces ella se queda en la sala, ahí en el lugar donde recibieron a Jesús, y se sienta a los pies de Jesús como una discípula. Ella recibe su catequesis. Estas sesiones de catecismo que ustedes han recibido, los podemos comparar como ese momento en el que ustedes se sentaban delante de Jesús. A ver qué me dice Jesús. Así lo hizo María. Y viene el conflicto. Todos sabemos así que cuando hay una faena, nos disgusta que una persona no trabaje como todos. Los mayordomos, los fiscales vienen aquí los domingos, se ponen a barrer el atrio. Pero es bonito que todos los mayordomos empiecen y parejito estén trabajando. Es malo que uno por ahí solito esté tratando de terminar con todo el trabajo y los otros como si no fueran fiscales o no fueran mayordomos, o el quehacer de la casa. Entonces así también Marta se molesta. Señor, ¿que no te das cuenta de que mi hermana me dejó con todo el quehacer? Dile que me ayude, que se levante de ahí y que me ayude acá en la cocina. Jesús, en lugar de decirle a María, ya vete, le dice, Marta, Marta. Trata con cariño a Marta y también trata con cariño a María. Dice, muchas cosas te preocupan y te inquietan, pero entre las 2 cosas que aquí se están haciendo, tú te preocupas por la cocina. Ella está escuchando la palabra. La mejor parte es esta, escuchar la palabra, y nadie la perturbará. Nosotros también en la vida no vamos a estar siempre en el trabajo, ni tampoco alguien diga, por ejemplo, una mamá que diga, yo quiero ser santa, me voy a meter a un templo y ahí voy a estar rece todo el día. Los niños le van a decir, oye, ya queremos desayunar, oye mamá, yo necesito el uniforme para mañana. Es necesario las 2 cosas, que una mamá atienda sus deberes de madre, de esposa, y que también haga oración.
Todos necesitamos equilibrar esas dos cosas, estar con Dios y hacer nuestros deberes diarios. Esa es la madurez del cristiano, la madurez, podríamos decir, del que se va a confirmar. Vamos entonces a celebrar este sacramento como el Señor nos lo pide. De pie. Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueven personalmente la profesión de fe que sus papás y sus padrinos hicieron en unión con toda la Iglesia el día de su bautismo y renuncien a todo lo que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y de los mártires. Les voy a hacer una serie de preguntas que ustedes van a contestar tratando de dar su asentimiento. Para ser verdaderos cristianos, deben ustedes esforzarse por evitar todo aquello que lleva al pecado, que es negación de Dios, renunciando al egoísmo que no tiene en cuenta el interés de los demás, a la violencia y la venganza como contrarias a las enseñanzas de Cristo, renunciar a la mentira y la hipocresía como contrarias a la doctrina de Cristo, a la envidia y al odio que pueden llevar a causar daño a los demás, a toda injusticia que lesiona los derechos de los demás. ¿Renuncian ustedes a todo esto? Evitarán ustedes todo aquello que lleva al pecado, buscando la ayuda de Dios para vencer las propias debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Su pereza, sus indiferencias, sus cobardías y complejos, su inclinación a la vida cómoda y a la sensualidad, sus desalientos, su escepticismo, sus desconfianzas. ¿Tratarán ustedes de vencer todas estas debilidades? Sí, trataré. Evitarán ustedes todo aquello que lleva al pecado y es negación de Dios, amando a los demás a ejemplo de Cristo, reconociendo lo bueno que haya en los demás, perdonando sus errores, aunque les hayan causado a ustedes algún daño, no burlándose de las deficiencias de sus compañeros, respetando las opiniones diferentes a las de ustedes y ayudando a todo aquel que lo necesite. ¿Se comprometen ustedes a amar así a los demás? Sí, me comprometo. Ahora bien, una vez que se han comprometido a vivir como verdaderos cristianos, ¿están dispuestos a llevar el Evangelio a los demás? Sí, estoy dispuesto. Entonces hagamos ahora con esta comunidad cristiana que hoy los recibe una profesión pública y solemne de nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios, que es nuestro Padre y que creó el cielo y la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que es nuestro hermano y murió y resucitó por nosotros? ¿Creen en el Espíritu Santo enviado a los hombres como dador de vida y que hoy les será comunicado a ustedes de un modo especial por el sacramento de la confirmación, como les fue comunicado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados que nos da la esperanza de vivir con Dios para siempre? Sí, creo. De acuerdo con esta fe que ustedes han proclamado, ¿prometen confiar en Dios y en todas las circunstancias de la vida y tratar de cumplir siempre su voluntad? Sí, prometo. ¿Prometen evitar caer en la idolatría del dinero, del poder, de la fuerza, del placer y de la fama? ¿Prometen tratar a todos los hombres como hermanos? ¿Prometen compartir con los demás necesitados los dones que Dios les ha dado? ¿Prometen dar ejemplo de vida cristiana a todos los hombres? Sí, prometo. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén.
después de la profesión de fe de los confirmados, el vicario episcopal, repitiendo el mismo gesto que usaban los apóstoles, va a imponer las manos sobre ellos, pidiendo el Espíritu Santo, que los consagre como piedras vivas de la Iglesia. Unámonos a su plegaria y oremos en silencio al Señor. Hacemos en este momento la oración de la imposición de manos para que empiece con esta imposición de manos el signo del sacramento de la confirmación. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a esos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. El vicario episcopal les impondrá las manos y los marcará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Los ungirá con óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor, dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las obras, fermento de santidad en el mundo. Para confirmarlos, les voy a hacer una cruz en la frente. Les voy a decir primero su nombre. Veo que por ahí tienen su nombre, que yo lo vea. Si lo tienen abajo de la chamarra, saquen el nombre afuera para que lo vea y les pueda hablar por su nombre. Les voy a decir su nombre y después: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La primera respuesta es amén. La segunda respuesta a lo que yo les diga es, les digo, la paz sea contigo, y ustedes contestan, y con tu espíritu, ¿sí? Esa va a ser el signo de la confirmación. Los padrinos van a poner la mano desde su lugar, no tocando al ahijado. Por la pandemia no debemos tocar a las personas. Yo tampoco voy a tocar a los que se van a confirmar. Ordinariamente mojo el dedo en el crisma y con el mismo dedo unjo la frente. Pero si son 5, pues podríamos pensar que el virus de 1 lo comunico a 5. Voy a utilizar un cotonete personal para cada uno, para que así no se contamine ni el óleo ni la frente de ustedes, ¿sí? Nada más del óleo a su frente. Después, a ver, los que van a confirmarse se acercan al pasillo. ¿Dónde está el pasillo central? Acérquense al pasillo. Giren hacia el pasillo, sin salir de su lugar. Giren hacia el pasillo. Pónganse de frente al sacerdote que va a pasar por aquí. Entonces, desde su lugar, los padrinos levantan la mano cuando vaya a confirmar. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname.
Con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Pasen acá. Los 5. Acá de este lado. Vamos a hacer oración por ellos. Queridos hermanos y hermanas, oremos a Dios Padre Todopoderoso, unidos en la misma fe, en la misma esperanza y en la misma caridad, que proceden del Espíritu Santo. Por nosotros, hijos de Dios, que hemos sido, por nosotros. No. Por nosotros, hijos de Dios, que hemos sido confirmados por el Espíritu Santo para que, arriesgados en la fe y fundamentados en la caridad de los verdaderos testimonios de Cristo, roguemos al Señor. Todos te rogamos, óyenos. Pásalo acá y enciendes tu vela. Por nuestros padres y padrinos, responsables de su fe, para que con su confianza y su ejemplo los ayuden a seguir firmemente a Cristo, te roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros los que acabamos de ser confirmados, para que el don del Espíritu Santo, que nos ha hecho miembros más perfectos del pueblo de Dios, nos arraigue a la fe y nos haga creer en el amor, y así demos con nuestra vida testimonio de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros padres y padrinos, para que con su palabra y ejemplo ayuden a seguir a Cristo y a ser fieles a la fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pasa acá y enciendes tu vela. Por la Santa Iglesia de Dios, congregada por el Espíritu Santo en la unidad de la fe, de la caridad, para que en comunión con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier, y con todos los obispos del mundo, crezca y se difunda entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres del mundo entero que tienen un solo Creador y Padre, para que se reconozcan como hermanos y sin discriminación de raza o de nación, busquen con sincero corazón el reino de Dios, que es paz y gozo en el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pasen acá y enciendes tu vela. Hacemos también oración por diferentes intenciones. Cuando se celebra esta Eucaristía se está transmitiendo y entonces nos mandan diversos mensajes de texto. Vamos a tener en cuenta esas intenciones. Pedimos por la salud de los sacerdotes. Hay varios sacerdotes enfermos de COVID. Vamos a pedir por ellos. También por los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los que trabajan en los hospitales, que están en un riesgo continuo con los enfermos de COVID. Por la salud de algunos enfermos, Janet, Verónica, Lorenzo, Sergio, Ignacio, Gaudencio, Carmen Rodríguez, Francisco Torres, la familia de Ceci Flores, Juanita Acevedo, Ivana María, una niña,
unos parientes que tengo en Huixquilucan, Pepe Ríos, Conchita, Luzma, Idalia, Carla, Pablo, Fernando, Juan y Ana Lilia, todos ellos de una misma familia, pero se contagiaron. Leandro Mejía, Guadalupe Rodríguez, Sergio de Gante Rodríguez, Martín Antonio de Hueros Rodríguez. También por los médicos, enfermeras y por quienes trabajan en los hospitales, por los enfermos de todas las enfermedades. Por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas, Domitila Morales Aguilar, David González y González, Paula Sánchez, María Elena Sandoval de Jardón, en el 16º aniversario, Román Sotelo, Miguel Villalobos, Juan de Sales, Rosa Isela de Sales Millán, Adolfo Medrano, Camila Juárez, Gonzalo Villalobos. El día de hoy fue sepultado Salvador Morales García, rezaba en los difuntos. Vamos a pedir al Señor por todas estas intenciones. Dios y Padre nuestro, que enviaste al Espíritu Santo a los apóstoles y estableciste que por medio de ellos y sus sucesores, ese mismo Espíritu se transmitiera a todos los fieles. Escucha benévolo nuestra oración y conceda a estos hijos tuyos que han sido confirmados participar también ahora de los dones que tu misericordia dispensara al iniciarse la predicación del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Voltéense hacia el pueblo. Recuerden ustedes que el relato de Pentecostés dice que los apóstoles quedaron llenos del Espíritu Santo y que se posaron sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego. Estos adolescentes también recuerden, a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo y tenemos así como una lengua de fuego aquí en mi cabeza. Dios me ha llenado de dones, pero para los demás no puedo esconder estos dones. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, pero no puede ponerse una vela debajo de una olla o debajo de una cubeta. Tiene que ponerse sobre el candelero. Ustedes también no tienen que esconder su fe, sino que tienen que proclamar su fe, que todos se den cuenta de que ustedes ya están confirmados. Por eso reciban esta luz de Cristo, se les confía porque son la luz del mundo. Traten de conservarla así, encendida, hasta que salgan al encuentro del Señor. A ver, ya pasen a su lugar. Siéntense, vamos a continuar la celebración. Siéntense. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. De pie. Oren, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día,
nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Manos es sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, el rostro de tu ungido, que se entregó a sí mismo en redención por todos, para que por él tu nombre sea glorificado en todas las naciones, y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque tú el día de Pentecostés enviaste al Espíritu Santo sobre los apóstoles. Tú los confirmas con el sello de tu Espíritu mediante la imposición de manos y la unción real del crisma en la frente. Así, a los que han sido bautizados, los renuevas a imagen de Cristo, el ungido por el Espíritu Santo, y enviado para anunciar la buena nueva de la salvación. Los haces tus comensales en el banquete eucarístico y testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo. Por eso nosotros, reunidos en esta asamblea festiva, para celebrar los prodigios de un renovado Pentecostés, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. A ver, los que fueron confirmados, les entregan su vela a los padrinos. Entreguen su vela a los padrinos, los que fueron confirmados. Esto significa para los padrinos, y yo, al asumir el compromiso de apadrinar a esta persona, a este joven, me comprometo a ayudarlo a que persevere en su fe católica. Si ustedes ven que estos muchachos empiezan a tomar un mal camino, los padrinos háblenles,
díganles, yo te llevé a la confirmación. Yo asumí el compromiso de tu formación. Entonces, anímenlos para que regresen al buen camino. A ver, en este momento también los padrinos entréguenles a ellos el libro, puede ser el catecismo. A ver, traen Biblia o traen otro libro. Bueno, los que se confirmaron, reciban el libro, a ver, ábranlo, abran ese libro, le van a poner su nombre, ustedes van a ponerle una señal por ahí, ¿qué voy a leer de aquí? A ver, ¿qué cosa me regalaron? Y los invito para que se interesen en la lectura de este libro. Es muy hermoso, muy hermoso. Ustedes pues vieron un poquito apenas de este libro, ya sea de la Biblia o ya sea del catecismo. Pero hay muchas cosas que nos falta el leer, estudiar. Ahí está un tesoro para ustedes. Entonces, tomen este libro así como una cosa particular, hagan lo suyo y sobre todo léanlo, aliméntense de este tesoro que les pone en las manos. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de estos hijos, estos jóvenes que, regenerados en el bautismo, hoy has confirmado marcándolos con el sello del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, San José, Santa Ana y San Joaquín, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir con ellos la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos esta preciosa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense un signo de paz sin darse la mano. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas
y concédenos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la comunión permanecen en su lugar. Nada más se acercan un poco al pasillo central. Quienes no van a comulgar, es decir, quienes no pueden comulgar, los que sientan que están en pecado mortal. Las otras personas que dicen no he cometido un pecado grave, arrepiéntanse de sus pecados pequeños y pueden acercarse a la comunión. Los que no van a comulgar se sientan para saber quién sí lo va a hacer. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que estás realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Te amo con todo mi corazón. Deseo vivamente recibirte sacramentalmente, mas ya que no puedo hacerlo de esta manera, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh buen Jesús, no permitas que me separe de ti. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo.
De pie. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Les vamos a repartir sus boletas. Pasa, cuando oigan su nombre, pasan acá. Eric Fabián Zarza Aparicio. Juan José Arellano Sánchez. Valeria Sherlyn Albarrán Monroy. Jair Alejandro Suárez González. Ana Paola Zambrano Díaz. Los felicitamos con un aplauso. La razón de pedirles que vinieran acá es porque el señor obispo permitió esto, que los párrocos pudiéramos hacer confirmaciones. Pero, por ejemplo, en la parroquia está el padre Agustín en la Capilla de la Cruz, el padre Emilio allá en la Capilla de la Natividad de la Santísima Virgen. Aquí está mi hermano, mi hermano es mayor que yo, el padre Emilio con más razón, pero el señor obispo me ha dado el título de párroco a mí y dijo, no puede un vicario, un rector como el padre Emilio confirmar, sino solamente el párroco. Es por eso que se ha hecho la confirmación aquí. Espero que nos comprendan. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. No se muevan de su lugar, les van a repartir una toalla para que saniticen lo que han tocado, donde se sentaron, donde se apoyaron. Si fuera con varios lugares, pues saniticen todo lo que usaron para que se pueda seguir usando con menos riesgo, ¿sí? Y después las toallas las van a depositar en un cesto blanco que va a estar acá a su derecha, a la salida. Y también van a salir primero los que están más cerca de acá del altar y al último las personas que están en las últimas bancas. Que pasen buena noche.